Buenas, estuvimos viendo entonces algunas formas de implementar filtros de convolución utilizando pequeños kernels de 3x3 y analizando su comportamiento teniendo en cuenta una posible analogía entre la forma que tiene el kernel y la transformada de Fourier, y también aprovechando la propiedad de asociatividad que tiene la convolución como dual del producto y que nos permite generar filtros paso abajo de cada vez mayor orden hasta llegar al filtro gaussiano. Lo que vamos a ver ahora es un enfoque un poco más matemático y también nos va a dar a tener algunas ideas un poquitito más claras y un poquitito más efectivas a la hora de diseñar kernels que sean adecuados para estas tareas. Lo que hacemos en primera instancia es recordar cómo es la transformada discreta de Fourier, donde, bueno, f chica de n es nuestra señal o lo que queremos transformar, y e grande de f es la función que obtenemos al aplicar la transformada de Fourier. Entonces, el truquito que vamos a hacer es considerar que nuestro filtro es simétrico respecto del cero, o sea que los valores del kernel, suponiendo que estamos trabajando en 1D por ahora, los valores del kernel son 1, 1, 1, pero en el n chica menos 1, 0 y 1. Esto lo hacemos porque luego nos permite muy rápidamente encontrar la transformada de Fourier, básicamente porque si hacemos el reemplazo de los valores en la sumatoria, reemplazando el valor de f de n chica y reemplazando n chica en el exponente, nos queda 1 por e a la menos 1 por menos 2 por pi por i por f grande sobre n, e a la 0 porque n chica es igual a 0, y 1 por e a la menos 2 por pi por i por f dividido 3. Y el primero y el tercero de esta serie, como ya sabemos, utilizando la identidad de Euler, terminan siendo 2 por el coseno de 2 por pi por f sobre 3. Si nosotros graficamos esta función, nos vamos a encontrar que tiene esta forma. Básicamente es un coseno centrado en el 0, con un desplazamiento, con una traslación hacia arriba y luego con una escala que lo divide por 3. Es importante tener en cuenta que dentro de este dominio, el dominio de f grande, lo que nos interesa es lo que ocurre en la banda de paso, que está entre menos 0,5 y 0,5. Esa es la región donde todo ocurre. Bueno, nos encontramos con algo que a lo mejor es sorpresivo, pero si le hubiésemos prestado atención no debería ser tan sorpresivo, porque bueno, tratándose de una señal discreta, su transformada de Fourier tendría que ser periódica, y siendo que el tiempo de muestreo es igual a 1, el periodo tiene que ser igual a 1 también, que es el recíproco, es 1 sobre 1. Entonces obtenemos exactamente lo que predice la teoría. No tenemos el verdadero sinc, como hubiésemos estado esperando, porque en realidad no estamos teniendo el verdadero pulso. ¿Sí? La transformada de Fourier del pulso continuo de ancho 3 entre menos 0,1, entre menos 1,5 y 1,5 hubiese tenido como transformada de Fourier la sinc que nosotros estamos esperando. Pero nosotros no le hemos dado eso, sino que en realidad le hemos dado un conjunto de impulsos, le hemos dado 3 impulsos. La transformada de Fourier se dio cuenta y nos dio algo de menor calidad de lo que estábamos esperando. Si aumentamos la cantidad de muestras y lo llevamos a 5, bueno, hacemos la misma aritmética que hemos hecho en este caso. Nos quedaría un quinto e a la 4 por pi por f sobre 5 más e a la 2 por pi por f sobre 5 más e a la 0 más e a la menos 2 por pi por f sobre 5 más e a la menos 4 pi por f sobre 5. Hacemos todas las simplificaciones y el resultado es un quinto de 1 más 2 coseno de 2 pi f sobre 5 más 2 coseno 4 pi f sobre 5. Si hacemos ese gráfico, vamos a ver que lo que obtenemos es un poco mejor, en el sentido de que se aproxima un poquitito más al sinc, o sea, la parte que se repite periódica en la banda de paso marcada acá en este rectángulo verde, se parece un poco más al sinc que la que teníamos en este caso que está acá. Ustedes asocien, por favor, la visualización de la transformada de Fourier 2D visualizada como luminancia, visualizada como intensidad, con lo que estamos viendo acá.
estos lugares donde tenemos algo de energía, lo que nosotros denominábamos lóbulos laterales, y esta zona que está acá, que es lo que nosotros denominábamos el lóbulo central, y estos lugares donde la función cruza el cero, que es lo que exactamente denominábamos cruce por cero. Si seguimos dándole más muestras, vamos a ver que la función se acerca un poco más a el sinc. Acá lo que estamos haciendo es comparar la transformada de Fourier de 3 impulsos, de 5 impulsos en rojo y de 11 impulsos en negro, y vean cómo dentro de la banda de paso se va acercando un poquitito más a la forma del sinc, pero eso se va repitiendo en forma periódica. También tengan en cuenta la cantidad de extremos que estamos teniendo o la cantidad de cruces por cero. Vean la relación que hay entre el tamaño del kernel y la cantidad de extremos que podemos tener o la cantidad de cruces por cero que podemos obtener en una señal. ¿Sí? Básicamente, esto nos habla de algunas limitaciones de lo que se pueden hacer con kernels pequeños. Bueno, podemos revisitar el filtro de Bartlett y ver que en el filtro de Bartlett estamos utilizando las mismas primitivas, si me permiten. Estamos utilizando también la función constante y el coseno, pero los estamos utilizando en diferentes proporciones, y entonces lo que ocurre es que la transformada de Fourier entre menos 5 y 0,5, perdón, entre menos 0,5 y 0,5 está un poco mejor centrada, no tiene lóbulos laterales, tal cual lo vimos, y su banda de paso es un poquitito más ancha. O sea, básicamente, respecto del pasabajos plano, tiene una mejor banda de paso y tiene una mejor banda de rechazo. Si vamos a el laplaciano, vamos a ver que también utiliza la misma base, utiliza la función constante y el coseno, solamente que en este caso la función base y el coseno tienen el signo cambiado, y por eso lo que tenemos es el resultado que se ve aquí, que es la banda de rechazo en las frecuencias bajas y la banda de paso en las frecuencias altas. Es importante tener en cuenta que, bueno, que como vamos a trabajar con solamente estas dos funciones, dentro de la banda de paso nunca vamos a poder tener más de 3 extremos. Por eso es que con un kernel de tamaño 3 nunca vamos a poder tener un filtro pasabanda o un filtro eliminabanda. Vamos a poder tener solamente pasabajos o pasaltos. Bueno, ¿cómo es entonces el diseño de un kernel a partir de esta propiedad? Bueno, básicamente, si nosotros asumimos que el kernel va a ser simétrico, o sea que no va a tener anisotropía espacial, izquierda y derecha, arriba y abajo van a ser iguales, entonces eso quiere decir que el primero y el último van a ser iguales y van a tener una altura C, el segundo y el anteúltimo van a ser iguales y van a tener una altura B, y el central va a tener una altura A. Cuando hacemos la transformada de Fourier de una serie que tiene estos valores centrados en el cero, lo que obtenemos es un quinto de A más 2 por B coseno de 2pi f sobre 5 más 2 por C coseno de 4pi f sobre 5. Entonces, básicamente jugando con los valores de A, B y C, podemos definir la forma que queremos que tenga nuestro filtro. Por ejemplo, comparemos lo que ocurre con el pasabajos plano, el Bartlett, y el gaussiano en ancho 5. Ya hemos comparado el plano y el Bartlett en ancho 3, veamos lo que ocurre en ancho 5. Nosotros sabemos que los coeficientes en el plano son 1, 1, 1, 1, 1, en el Bartlett 1, 2, 3, 2, 1, normalizado, o sea, no estoy teniendo en cuenta el factor de normalización, pero eso ustedes saben que tiene que ser tal que la sumatoria de todos los coeficientes valga 1, que es la ganancia del kernel, y en el caso del gaussiano es 1, 4, 6, 4, 1. Si comparamos la forma de onda que tiene la transformada de Fourier, en rojo el pasabajos plano, en negro el Bartlett y en verde el gaussiano, vemos que el gaussiano en efecto tiene la mejor banda de paso y prácticamente no tiene energía en la banda de rechazo. Esto nos permite ir luego a, si dijésemos, otros territorios u otras exploraciones. Por ejemplo, una vez que yo estoy en el dominio de 5×5, puedo llegar a necesitar un filtro pasaltos que tenga diferentes frecuencias de corte. Por ejemplo, yo estoy con una imagen como esta que estamos mostrando acá. Vamos ahora a abrir, vamos a abrir nuestro
aplicativo y vamos a ver qué es lo que ocurre con esto que estamos diciendo. Entonces, elijo el laplaciano de 8 vecinos, por ejemplo, cargo una imagen como la que tenemos ahí, que es una radiografía en la cual hay muy poco de alta frecuencia y cuando la filtramos nos encontramos con que prácticamente no hay nada. Básicamente lo que está ocurriendo es la imagen no tiene alta frecuencia, tiene muy poca alta frecuencia, entonces luego de aplicarle el filtro laplaciano no llegamos a ningún resultado. Entonces podemos intentar con el laplaciano vecino 4 hacer el mismo intento y vamos a ver que el resultado tampoco es, inclusive es hasta si se quiere peor. No es que no computó nada porque fíjense que en esta regioncita está detectando que la imagen tiene algo, ¿sí? En esta región de acá, eso básicamente, bueno, no se ve bien la flecha, ahí está, en esta región está detectando algo que es lo que está en este lugar, pero básicamente esa es la única alta frecuencia que tiene la imagen. O sea, básicamente nos estamos encontrando con que vamos a necesitar filtros pasaltos que tengan diferente comportamiento. Vamos a ver cómo se podría hacer tal cosa. ¿Sí? Básicamente yo puedo tener un laplaciano más estricto, que es el que está representado en verde. Ustedes fíjense cómo en la banda de paso que va de menos 0,5 a 0,5 está más alejado del cero, o sea, es como que su frecuencia de corte es más alta y por lo tanto deja pasar menos energía y solamente a frecuencias más altas. O a la inversa puedo tener uno que sea más permisivo, que es el que está marcado en azul, que tiene menos 1, menos 4, 10, 4, 1 como kernel. Fíjense que estos kernels tienen la característica de que tienen ganancia cero como corresponde, porque la respuesta en la frecuencia cero es igual a cero. ¿Sí? Básicamente lo que estamos haciendo acá es graficar la transformada de Fourier teórica que nos queda, que, bueno, la primera ya la conocemos, es un medio de 1 menos coseno de 2 por pi por f sobre 3. La segunda es un quinto de 6 menos 4 por 2 por pi por f sobre 5 más 1 por coseno de 4pi por f sobre 5. Esto ustedes lo pueden hacer matemáticamente si tienen un graficador de funciones o si usan el Matemática o algún software de esos, pero bueno, no es necesario que hagan la exploración, simplemente prueben con estos kernels que estamos mostrando acá y fíjense si el resultado les resulta provechoso en algún sentido. Bueno, vamos a hacer este ejemplo con la radiografía, pero probablemente vamos a probar con otra idea. Bueno, básicamente vimos hasta ahora dos formas de diseñar kernels, aprovechando la propiedad asociativa de la convolución y convolucionando el pulso consigo mismo, lo cual nos permitió obtener el plano, el Bartlett, el gaussiano. Lo que vimos en estos minutos, que es trabajar con los coeficientes de la transformada de Fourier. Y ahora vamos a aprovechar una tercera propiedad notable y tremendamente útil de la convolución, que es su linealidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la suma o resta de imágenes luego de haberles aplicado convoluciones es el mismo resultado que obtendríamos si a los kernel de las respectivas convoluciones le hubiésemos aplicado esa suma o esa resta. O sea, básicamente lo que estamos diciendo no es ni más ni menos que la convolución se distribuye sobre la suma o sobre la resta tal cual hace el producto, dado que la convolución es en efecto el dual del producto. Entonces, podríamos ahora pensar en otro tipo de filtros, como pueden ser los filtros pasabanda. Una idea muy útil para hacer un filtro pasabanda es hacer una diferencia entre filtros gaussianos de diferente frecuencia de corte. Por ejemplo, el Bartlett 3x3, que está graficado aquí en violeta, es el gaussiano 3x3 y tiene, bueno, una respuesta en frecuencia que ya vimos que es relativamente mediocre, pero está bastante bien. El gaussiano en 5x5 con el kernel 14641, acá estoy poniendo todo con la misma normalización, o sea, haciendo que la suma, la norma de los kernels sea igual a 16,
Bueno, el gaussiano tiene una respuesta en frecuencia un poquitito más estrecha. Entonces, si yo al Bartlett le resto la respuesta en frecuencia del gaussiano, lo que me queda es la diferencia entre ambas, que es la curva que está en verde, que es el filtro Difference of Gaussians, DOG, que tenemos acá. Básicamente, si hacemos la resta de este kernel menos este kernel, los coeficientes que me quedan son estos que están acá. Es fácil ver que básicamente lo que hemos hecho es graficar la cosenoidal de la más alta frecuencia. Eso nos permite tener los extremos que tenemos acá, y como estamos haciendo la constante menos la cosenoidal, lo que nos queda es la cosenoidal trasladada, y por eso es que es un pasabanda lo que estamos obteniendo. Vamos a ver si este pasabanda realmente nos soluciona, entre otras cosas, el problema de esta radiografía difícil de trabajar. Bueno, elegimos entonces el filtro pasabanda 5×5, Difference of Gaussians, aplicamos el filtrado, sabemos que esto va a tardar un poquito porque le lleva tiempo, sobre todo cuando estamos haciendo la captura, y el resultado es, bueno, encontró bastante más detalle que el que teníamos con los loclesianos. ¿Sí? Fíjense que las, entre comillas, aristas que está encontrando o las fronteras que está encontrando son gruesas y de alguna manera también están contaminadas por el ruido de la pixelización que tenía la imagen original. Ok, esto nos permite complejizar aún más el tema, ¿sí? O sea, ¿cómo hemos hecho este kernel en 2D? Para obtener un kernel en 2D, como suma o resta de otros kernel, tenemos que tener en cuenta dos cosas o tres que son importantes. La primera es relativamente obvia, que es los kernel tienen que estar alineados de manera tal de que el píxel central, el píxel central del kernel tiene que estar coincidiendo. ¿Sí? Esto es tal cual lo que hicimos aquí cuando el Bartlett de 3×3 lo, digamos, hicimos un padding, como se llama, poniéndole ceros para que me quede de la misma dimensión que el kernel gaussiano de 5×5 y para que el píxel central coincida en un caso y en el otro. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener. La segunda es, tienen que estar normalizados, o sea, tienen que tener la misma escala de amplitud. Eso es lo que hicimos acá, dado que la norma de este vector es 16 y la norma de este vector es 16. Nosotros sabíamos que el Bartlett era 1, 2, 1, pero en realidad lo tuvimos que multiplicar por 4 para que su norma sea la misma que tenemos acá. Sí, no estoy normalizándolo, o sea, no estoy poniendo un cuarto, un medio, un cuarto, y acá un 16avos, 4 16avos, 6 16avos, porque no tiene sentido. Ustedes ya creo que conceptualmente están entendiendo de qué estamos hablando. El tercer tema es un pelín esotérico, pero lo tenemos que tener en cuenta, y se denomina la norma en el sentido de cómo están alineados respecto del centro los coeficientes que tienen un mismo valor. A eso se lo denomina, ustedes seguramente lo conocen, ¿no es cierto?, la norma o la distancia de Minkowski, la raíz p-ésima de la diferencia componente a componente elevada a la p, todo dentro de una sumatoria. ¿Sí? Cuando la distancia de Minkowski es norma 2, lo que tenemos es los puntos que están a una misma distancia del punto central conforman una circunferencia. Cuando tenemos norma 1, los puntos conforman un rombo, y cuando tenemos norma infinito, los puntos conforman un cuadrado. En los valores intermedios, entre 1, 2 e infinito, por el momento no nos interesan. Sí nos interesa tener en cuenta fundamentalmente 1 e infinito. ¿Sí? Esto es importante para tener en cuenta porque cuando tenemos un kernel de norma 1 o un kernel de norma infinito, no estamos teniendo algo que es geométricamente isotrópico, y por lo tanto la frecuencia que tiene es diferente si es horizontal, vertical o diagonal. Eso puede llegar a tener algún impacto, y para que sea isotrópico tenemos que tener norma 2, pero hacer los kernel con norma 2 es algo bastante más complejo. Lo podríamos llegar a ver en algún momento, pero por ahora, para hacer más fácil el material, nos conformamos con norma 1 o con norma infinito. Bueno,
Es importante tener en cuenta que nuestra técnica que vimos en clases pasadas de hacer un kernel 3x3 a partir del kernel de una dimensión como producto exterior, nos produce kernels norma 1, como el que tenemos aquí. El laplaciano vecino 4 es norma 1, mientras que el vecino 8 es norma infinito, porque tiene la forma de un cuadrado todos los coeficientes, mientras que aquí tiene la forma de un rombo. Yo puedo tener un kernel norma infinito 5 por 5 que tenga la disposición de coeficientes que tenemos acá. A en el píxel central, B rodeando al píxel central del kernel, al píxel central, y C en todos los costados. Ahora, fíjense que, a diferencia de lo que nos pasaba con los kernel de una dimensión, donde A es el valor central, B y C son los que están en la periferia y hay que multiplicarlos por 2, acá los estaríamos multiplicando por 8 en el caso de B y por 16 en el caso de C. Entonces, lo que corresponde con esto es tener una normalización diferente para obtener el coeficiente que corresponde. O sea, básicamente, cuando yo lo que quiero hacer es llevar el ABC para tener un pasaltos, por ejemplo, utilizando los coeficientes que vimos acá, ¿sí? Por ejemplo, quiero tomar este que está aquí, menos 1, 0, 2, 0, 1. Bueno, B por suerte es igual a 0, pero no voy a poner todos menos 1 alrededor del borde de la matriz y 2 en el centro, porque tengo algo que no va a tener ganancia 1. ¿Sí? Yo tengo que tener en cuenta que tengo 16 en vez de 2 y por lo tanto tengo que dividir por 8 a el coeficiente C o bien multiplicar por 8 el coeficiente A. Básicamente, en ese caso me quedaría A igual a 16, B igual a 0 y C igual a menos 1. Esa exactamente es la matriz que nosotros utilizamos recién con la radiografía. La otra forma de proceder, bueno, es lo que está dibujado acá. La otra forma de proceder haciendo la resta de kernels, lo que decíamos recién, el filtro de diferencia de gaussianas, como la gaussiana de baja frecuencia de corte menos la gaussiana de alta frecuencia de corte. Fíjense cómo hicimos el padding con ceros para llevar de 3x3 a 5x5, y fíjense también cómo tuvimos que multiplicar por la norma correspondiente. 484 me queda 16, 32, 16, 32, 64, 32, etcétera, etcétera. Y nos queda una matriz con un kernel de diferencia de gaussianos, pero con norma 1. Si ustedes se fijan, van a ver que las líneas, por decirlo de alguna manera, las isotermas, lo que sea, todas forman rombitos alrededor del 0, 0. A diferencia de esta, donde todos los coeficientes que tienen el mismo valor forman cuadrados alrededor del 0, 0. Bueno, también podemos entender un concepto que es realmente muy interesante en la suma y resta de kernels, es la aritmética de que gaussiano más laplaciano es igual a identidad. Eso siempre dentro del mismo tamaño de kernel y dentro de una misma norma. Entonces, arriba, por ejemplo, estamos viendo el gaussiano 3x3, que es el Bartlett, y el laplaciano 3x3, y vemos que ambas, cuando las sumásemos, nos daría la identidad. Y estamos viendo abajo, en 5x5, el gaussiano, que es de 5x5, y el laplaciano permisivo que habíamos mencionado, y vemos cómo ambos también están particionando a la función identidad. Seguimos hablando un poquitito más acerca de la suma o resta de kernels. Entonces presentamos un ejemplo que es lo que nosotros llamamos el filtro de mejora, que es un filtro que nos permite mejorar la calidad de una imagen simplemente sumándole un poco de alta frecuencia. Vamos a tomar acá bueno, una imagen fotográfica cualquiera, por ahí diferente a la que tenemos en ese lugar, en el apunte que ustedes están viendo, y elegimos un filtro que genera una identidad más un determinado porcentaje de pasaltos. O sea, básicamente lo que hacemos es tomamos el kernel de identidad, que para cualquier matriz es
un 1 en el Kexel central y todos los demás ceros, y a eso le sumamos un determinado porcentaje de laplaciano. Si ustedes luego le prestan atención, van a ver cómo, luego de haber aplicado ese filtrado, se observa una gran cantidad de detalles en esta región, por ejemplo, en la cual en la imagen original era difícil observar que había algo, como por ejemplo las letras USA se ven mucho mejor, con mucha más claridad que como se estaban viendo en este lugar. A ver, un segundito que... Ah, perdón, me olvidé de poner la ventana. Ahí está. Perdón, entonces, habíamos tomado esta imagen original, le aplicamos el filtro de realce y, como les decía, en esta región, con respecto a la imagen original, se ve una mayor cantidad de detalle. Estas letras son mucho más legibles y básicamente lo que estamos obteniendo es algo que nos permite ver de alguna manera con mucha más claridad la alta frecuencia respecto de la imagen original. Bueno, y uno puede preguntarse, ¿estamos realmente mejorando la imagen o es simplemente algo artificial? Bueno, claramente es algo artificial. Estamos viendo con un poco más de nivel de detalle, detalles que ya estaban en la imagen original. Lo estamos llevando a una representación en la cual el ojo le puede prestar un poco más de atención a la alta frecuencia de la imagen. La otra pregunta es, ¿esto es mejor si lo sigo haciendo con más intensidad? O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo ahora, en vez de sumarle un 20% de laplaciano, le sumo un 40% de laplaciano? Estoy ahora haciendo ese cálculo y, bueno, mejora un poco más, se ven aún más detalles de los que realmente se veían, pero también es interesante ver que empiezan a aparecer artificios, empiezan a aparecer regiones en la imagen en la cual no estamos seguros si lo que estamos viendo es algo que estaba en la imagen original o es algo que es inadecuado, ¿sí? O sea, hay un límite a la cantidad de exceso de alta frecuencia que yo le puedo dar a la imagen para mejorarla o para hacerla más alineada. Esto que estamos mostrando es algo que ya viene en los DSP de los dispositivos. Yo les muestro acá una foto que tomé con mi celular. La foto parece bien, pero cuando empezamos a aplicarle escala, ya empezamos a ver cómo, bueno, alrededor de los objetos oscuros sobre fondo claro, se empiezan a ver cosas de menor luminancia, o cuando hay un objeto claro alrededor del oscuro se ve algo de mayor luminancia, o también fíjense lo que ocurre con las letras. ¿Sí? Básicamente yo me puedo dar cuenta que mi DSP está aplicándole un poquitito de exceso de alta frecuencia, le está sumando un poquitito de laplaciano a la imagen original para que la imagen parezca más enfocada, de mayor calidad o de más megapíxeles que los que realmente tiene. Bueno, dejamos acá y terminamos de ver la última parte de convolución en el video que sigue.